Fuimos los tres primos juntos. Éramos tres primos, Adolfo Strauch Urioste, Eduardo Strauch Urioste y yo, Fernández Strauch. Y después iba un primo de ellos, Daniel Yo Urioste. Y bueno, los cuatro llegamos juntos al aeropuerto, nos llevó otro primo, un hermano de Eduardo. Y cuando llegamos al aeropuerto, Eduardo se da cuenta de que se había olvidado el pasaporte. Y salió Ricardo como loco para la casa a buscar el pasaporte y nosotros tratando de hacer el aguante para que el avión no saliera. O sea que fue todo un momento de bastante nerviosismo. Pero íbamos felices a Chile. Para la mayoría era la primera vez que iban a subirse a un avión y diría que todos, de la primera vez que íbamos a cruzar la cordillera. Bueno, el vuelo hasta Mendoza, fuimos comentando todo lo que íbamos a hacer. Ahí en Mendoza nos enteramos que no teníamos que quedar porque no se podía cruzar la cordillera y salíamos al otro día. Y al otro día me volví a sentar con Daniel. Yo iba abajo del avión, el Fairchild tiene las alas arriba del fuselaje. Yo iba sentado abajo del ala izquierda, en la ventanilla, y Daniel venía al lado mío. Y cuando estábamos arriba de la cordillera, bueno, aquello era un chiveo, un desastre, digo, todos chiquilines, de 18 a 26 años, que yo era el mayor. Y entonces me pidió para cambiarme por la ventanilla para mirar la montaña. Y le dije, no, sentate. Y ahí vino la orden del piloto de sentarse y ponerse los cinturones y demás. Después de ese segundo pozo de aire, que yo miro por la ventanilla y veo una pared blanca que íbamos derecho a eso. Y ahí, bueno, me abracé del asiento de adelante, esperando el golpe, y no hubo golpe. Fue como un enganchón, que fue cuando se parte el ala, pero en ningún momento me di cuenta de que se había partido el ala, que se había arrancado todo el techo, y yo me había quedado sentadito era el último, del lado izquierdo, era el último asiento que había quedado fijo y no tenía techo. Pero no me acuerdo yo pensaba que el avión seguía volando, que había enganchado algo y seguía volando y iba a pegar contra la montaña, estaba esperando el impacto final. En ningún momento me di cuenta que el avión se había partido y que ya nos veníamos deslizando por la nieve a la misma velocidad que veníamos volando. Me di cuenta de eso cuando pegó el impacto contra esa montaña de nieve que lo frenó. Hacía unos segundos estábamos a las risas y ahí estábamos en manga de camisas en el medio de la nada. Además estaba nevando. Y fue horrible eso, porque fue el primer contacto que tuvimos con la muerte, con los heridos, con los gritos, ese primer momento fue brutal. Yo lo primero que hice fue buscar a mis primos, que eran con los que tenía mayor afinidad, y cuando los encontré después me puse a colaborar con el resto. Pero no teníamos ni idea de dónde estábamos, ni que capaz que si hubiéramos sabido que estábamos a 30 grados bajo cero y a 4.000 metros de altura nos moríamos de un infarto, de susto. Pero en ese momento, bueno, las reacciones fueron a ayudar, y bueno, yo fui a hablar con el piloto, por adentro no se podía, fui por el costado del avión, justo el avión había quedado medio inclinado y la ventanilla del piloto se había saltado y lo tenía al lado ahí. El piloto nos dijo, pasamos Curicó y quédense tranquilos que mañana nos vienen a buscar. O sea que yo pensaba, alguien que se está muriendo. Pues yo el otro día encontré la carta de vuelo, donde estaba Mendoza, Malargüe, Curicó, Santiago. Estaba marcada con un marcador la ruta que iba a hacer el avión. Entonces ahí vi que Curicó era una ciudad que estaba en la precordillera, fuera de la cordillera. Y digo, si pasamos Curicó, esa montaña que hay ahí es la última y del otro lado está lo verde. Estábamos convencidos de que estábamos donde nos había dicho el piloto, porque nunca me imaginé que alguien que se está muriendo va a mentir, no tenía sentido. O sea que él estaba convencido de eso que nos estaba diciendo. Estaban totalmente perdidos. Horrible, fue como estar en el infierno. Y tuvimos que armar espacio para estar todos juntos. Ahora, esas 29 personas en ese espacio tan reducido, yo tenía la sensación de que mis primos estaban lejísimos y les hablaba a los gritos y de repente los tenía a menos de medio metro. Lo que pasa es que de noche no ves nada y diciéndoles todo el tiempo, no se duerman, que pues yo pensaba, se duermen y nos congelamos todos. Digo, había que mantenerse
vivo, despierto. Esa primera noche y todas las noches siguientes también dormíamos 3, 4 horas por noche, siempre de noche pasaban las cosas. Pero esa primera noche sí, evidentemente, estábamos todos parados. Apareció el día 10 la radio. La encontró Roy Harley con Coco Nicolich. Ellos se encuentran en la radio y la primera noticia que da esa radio es: hoy se suspende la búsqueda del avión uruguayo. Ese fue fue el día 10 y fue una noticia impactante, digo, realmente. Yo ya la esperaba, digo, yo al segundo día ya dije no nos vieron, porque al tercer día Adolfo se aleja del avión como 300 metros y cuando vuelve me dice: mirá, desde ahí el avión no se ve, o sea que desde allá arriba era imposible que nos vieran. Yo cuando escuché la noticia en la radio, Coco Nicolich fue el que nos dio la noticia y que nos dijo: tengo 2 noticias para darles, una buena y una mala. La mala es que se suspendió la búsqueda, nos dan por muertos, y la buena es que dependemos de nosotros mismos. Y era una gran verdad esa, digo, hasta ese momento éramos un grupo de personas, no había un equipo, no había nada, que estábamos esperando que nos fueran a buscar. Esa ración de alimentos que teníamos al tercer día se terminó. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y una noche lo tenía Adolfo al lado mío y me dice: hoy tuve un pensamiento horrible. Y le digo: ¿qué pensaste? Y me dice: pensé que vamos a tener que utilizar los cuerpos. Y yo le dije: mirá, yo pensé exactamente lo mismo. Pero yo nunca más me olvido de ese resoplido que pega Adolfo como diciendo: no estoy loco, hay otro que piensa igual que yo. Y bueno, de ahí empieza todo el tema de la comida. Lo comentamos con Eduardo, con Marcelo, que era el capitán, y se fue desparramando hacia los más jóvenes. Pero eso fue el día 4. Y al final nos habíamos convencido que era la única solución que había, porque si no iba a ser un suicidio colectivo. Pero había que tomar la decisión. Y bueno, el día 7 de noche votamos y no salió por unanimidad, salió por mayoría, y el día 8 empezamos a comer. Bueno, si se cortó el primer cuerpo, sacaban unas tiritas y las poníamos arriba del fuselaje, y ahí había que agarrar y tratar de meterse en la boca. Porque hasta ese momento el grupo estaba dividido entre los que comían y los que no comían. Los que no comían decían que no iban a comer hasta no tener una confirmación oficial de que no nos buscaban más. Y era imposible que hubiera una confirmación oficial. Si no hubiera aparecido esa radio, no la hubiera habido nunca. Pero era una cuestión lógica, de sentido común, que ya no nos buscaban más. Porque aunque hubieran venido caminando, nos hubieran llegado al otro día. Y entonces, si hubiéramos estado en el lugar que decían que estábamos, ¿no? Ahí al lado de Curicó. Y entonces cuando se da esa noticia, la radio, bueno, ahí nos dimos cuenta que dependíamos de nosotros mismos. Ahí nos transformamos inmediatamente en un equipo que teníamos que ver cómo hacíamos para salir de la montaña. Y bueno, cuando me veo tapado por la nieve y trato levanto los brazos y me quedan así, y es decir, la nieve entra y después se aprieta y quedas como enyesado. Y yo en esa noche lo tenía Eduardo delante mío, que me ponía hacía palanca para levantarse, y la palanca me la hacía en el pecho, y yo hacía lo mismo con él. Y cuando nos dimos cuenta de que además era un silencio total, cuando nos dimos cuenta de que no, o yo me di cuenta de que se había acabado, dije: bueno, está, fin. Y ahí también comprobé otra cosa, que estaba convencido que morirse era horrible, y morir asfixiado mucho peor, porque ahí me estaba muriendo asfixiado porque estaba faltando el aire. Tenía una camarita de aire de donde moví la cabeza y nada más. Y sin en cambio fue el momento de más placidez que tuve espiritual en mi vida, esos segundos que estuve en la raya de seguir viaje o salir para el otro lado.
No sentí miedo, ni dolor, ni nada, sentí placer, digo, porque me estaba dejando el infierno. Hasta que me entró aire, porque lo sacan a Eduardo y por acá, cuando sacan el pie de Eduardo, me entra una bocanada de aire frío y empiezo a respirar y bueno, y ahí me sacan porque los teníamos que sacar de a uno, estábamos todos enyesados y empezar a escarbar y a gritarle a los otros, aguanten, aguanten que lo vamos a sacar. Ahí se nos mueren 8. Entre ellos el capitán, la única mujer, que es la señora de Javier, Liliana, que eso a Javier, que ya estaba mal por la altura, que tenía un mal de altura, y la muerte de Liliana lo termina de sacar de caja. Y bueno, y se nos muere el capitán, ahí cambian los liderazgos, ahí cambia todo. Nosotros ya en la última parte de Marcelo, antes de la luz, Marcelo ya se había dado cuenta de que la mentira de él, de convencer a los más chicos, había caído porque había aparecido la noticia en la radio y se sentía responsable de lo que había pasado, no había manera de convencerlo. Y nosotros, los primos, nos arrimamos a Eduardo, a Marcelo, para tratar de levantarlo y bueno, ahí fue una especie de liderazgo compartido con Marcelo. Muere Marcelo en el alud y nosotros quedamos como los administradores del grupo. Y habían tareas que si se hacían o no se hacían, te digo, pasaban desapercibidas, pero el que tenía que hacer esa tarea se daba cuenta que ese día no la había cumplido, y de noche, cuando nos metíamos en el avión, decía: les quiero pedir disculpas porque hoy no cumplí como debería haberlo hecho y les prometo que mañana voy a hacer el doble. Todos sabían que ahí todos dependíamos de todos, eso era el tema. Nadie se podía haber salvado solo, ni siquiera un grupo. Los 3 primos podíamos haber dicho: ¿sabes qué? Vamos a arreglar la manera y salimos nosotros y esto que se arregle. No, nos hubiéramos muerto. Y Parrado, Canese y Vicentín no hubieran podido salir si todo el grupo no hubiera colaborado para hacer todo lo que hizo para que pudieran salir. Sabíamos todos que para ser expedicionario tenías que tener buen estado físico y buen estado mental. Las 2 cosas eran importantes. Y para saber el estado físico no había más que mirar los jugadores de rugby. Los que estaban jugando a rugby eran los que tenían mejor entrenamiento. Pero el tema de la mente se manifiesta cuando te ves enfrentado a determinada cosa y si podés y resistís y ahí se anotaron, no podías tampoco decir tú iban a ser expedicionarios, porque los estabas mandando a la muerte o no, y tenía que ser algo voluntario y que se sintiera capaz de hacerlo. Y bueno, y ahí los probamos, se anotaron 8 y al final quedaron 3. Los que se fueron eliminando se autoeliminaron. Los mandábamos a hacer cosas muy horribles, ¿no? Estaba nevando y le decíamos: vayan para abajo caminando, y después tenían que volver enterrándose en la nieve hasta acá, y ahí se daban cuenta de que... Porque además pasar una noche afuera del avión era prácticamente imposible. Y estar cuando está nevando solito ahí en el medio de la nada era horrible. Nosotros a los expedicionarios habíamos calculado que la resistencia física y la cantidad de comida que llevaban les daba para 10 días. El 22 se cumplían los 10 días. A su vez, el 22 de diciembre hacía fecha de la muerte de mi abuelo. Y nosotros en la montaña hacíamos estupideces de noche, mandábamos mensajes telepáticos, hablábamos con los muertos. Digo, eso era una manera de agarrarte de algo. Pero ese día que se había muerto mi abuelo, que se hacía fecha de la muerte de mi abuelo, cuando me levanto para ir a escuchar la radio, paso por al lado de Eduardo, le pego en la cabeza y le digo: hoy salimos. Y me siento, prendo la radio y en eso, ping, lo tengo a Eduardo sentado al lado mío y le digo: ¿qué haces acá? Porque era la primera vez que alguien venía conmigo a escuchar la radio. Y me dice: quiero escuchar la noticia contigo. Y la radio dice: Parrado y Canesa, y después una interferencia y se quedó cortado. Ahí nos miramos y dijimos: ¿qué hacemos? Y Eduardo me dice: y le damos la noticia. Y le digo: y si la noticia es Parrado y Canesa aparecieron muertos,
o Parrado y Canessa iban en un avión y les damos una noticia falsa, porque 4 días antes de eso yo había escuchado de mañana una noticia de que habían encontrado una cruz y que iban a ver de qué se trataba. Les di la noticia y a media mañana sentimos un ruido de un helicóptero que se arrimaba y después un helicóptero que se iba. Nosotros estábamos de este lado y de este lado de la montaña había una cruz meteorológica, fueron a ver de qué se trataba y se fueron. Nosotros nunca lo vimos, pero lo sentimos al helicóptero. Y ahí también vino como una especie de masazo al grupo, les doy una noticia buena, nos vienen a buscar, sienten el helicóptero y se va el helicóptero. Y le dije no les voy a dar la noticia porque puede haber pasado lo que pasó hace 4 días y que Parrado y Canessa aparecieron muertos. Y la estupidez, no sé, yo soy un tipo muy ansioso, pero para mí tocar ese dial era como salirme del mundo, digo, porque estaba conectado con Montevideo, era como estar en casa. Y entonces me sentía protegido escuchando la voz de un uruguayo dando noticias. Y al final no aguanté más. Muevo la radio, el dial, y aparece el Ave María. Y nos quedamos con Eduardo, nos miramos, una Ave María a las 7:30 de la mañana en el medio de la montaña, era una cosa muy rara. Y Eduardo me dice, esa sí es la noticia. Y con el Ave María entré y les dije, llegaron. La salida en los helicópteros fue horrible. Los mismos pilotos de la Fuerza Aérea del Servicio de Rescate dijeron que nunca en la vida habían hecho un rescate de eso. Eran los 2 pilotos con más experiencia de rescates en la montaña y tenían cientos de rescates y como el nuestro no habían tenido ninguno. Digo, el avión llegaba arriba, empezaba a tener el helicóptero y se tiraba para abajo y se cruzaban los 2 helicópteros. Nosotros habíamos pensado que iban a venir los helicópteros, iban a bajar, íbamos a poner a los que estaban más embromados en los helicópteros, se los iban a llevar y nunca pudieron aterrizar. Digo, tiraban unas balizas de humo para ver dónde estaba el viento abajo y se enterraban en la nieve y al final se quedaban a esta altura del piso, haciendo así, ahí volaba todo el chaperío. Nosotros llevábamos a Roy Harley, me acuerdo, con Eduardo, y en determinado momento se nos vuela y yo me quedo tirado en el piso y se me viene el helicóptero encima y el caño ese pensé que me achataba y en eso aparece una mano y me agarro de esa mano y Nando, que en ese helicóptero iba Nando, y me tira para arriba. Y de ahí en más sale el helicóptero y empiezan a venir esos temblores que no podía pasar y se tiraban para abajo, intentaban de vuelta a zafar la primera montaña y porque seguro iban con mucho más peso que con el que habían venido. Y además fue el peor momento de turbulencias de la montaña, digo, nosotros lo conocíamos eso. Y bueno, y yo tenía delante mío el piloto, el copiloto, yo, Nando, atrás iba Alvarito Mangino y 2 chilenos que se tenían que haber bajado cuando vieron el lugar, dijeron no, acá no nos quedamos y volvieron en el helicóptero. Y le pregunto a Nando, la avenida fue así, y me dice sí, quédate tranquilo. Y pensé, bueno, pero de repente veo que el copiloto empieza a mirar para arriba y se pone a llorar. Yo la cara del piloto no la veía, pero el copiloto era un tipo de la edad nuestra, más joven, vive todavía. Y cuando lo veo llorando al copiloto, lo miro a Nando y Nando también estaba llorando. Y ahí le digo, Nando, qué pelotudo que sos, te subiste en este helicóptero que venía a morirte cuando ya estabas afuera. Pero bueno, zafamos y lo podemos contar.